Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día jueves de la primera semana del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta hoy del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1b al 11, el Salmo 43, líbranos Señor por tu misericordia, y del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45. Nos dice el texto del libro de Samuel. Los israelitas acamparon en Eben Ezer, mientras que los filisteos estaban acampados en Afec. Los filisteos tomaron posiciones frente a Israel, entabló el combate e Israel fue derrotado por los filisteos, que mataron en el campo de batalla unos 4,000 hombres. El pueblo regresó al campamento y los ancianos dijeron: ¿Por qué nos ha hecho sufrir hoy el Señor esta derrota frente a los filisteos? Vayamos a Silo a buscar el arca de la alianza del Señor, para que venga con nosotros y nos libre de nuestros enemigos. El pueblo mandó gente a Silo para que trajeran el arca de la alianza del Señor Todopoderoso, que descansa sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Jofní y Pinjas, venían con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, los israelitas lanzaron el grito de guerra y la tierra retemblaba. Al oír los filisteos el griterío, se preguntaron: ¿a qué se debe tanta alegría en el campamento de los hebreos? Y cayeron en la cuenta de que el arca del Señor había llegado al campamento. A los filisteos le entró miedo y comentaban: ha venido Dios al campamento, ay de nosotros. Esto no había sucedido nunca, ay de nosotros. ¿Quién nos salvará de la mano de la divinidad tan poderosa? Es la que castigó a Egipto con toda clase de plagas y epidemias. Cobren ánimo y sean fuertes, filisteos, para no servir a los hebreos como ellos les han servido a ustedes. Sean hombres y luchen. Los filisteos fueron al combate. Israel fue derrotado y huyó cada uno a su tienda. Fue una gran derrota. Cayeron de Israel 30,000 hombres de infantería. El arca de Dios fue capturada y los dos hijos de Elí, Jofní y Pinjas, murieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta historia comienza en el capítulo 4. Hace como un pequeño intervalo por unos pocos capítulos hasta el capítulo 7, al comienzo de la historia de Samuel, y cuenta la historia del arca. Seguramente al comienzo este trozo que fue insertado en el libro de Samuel era un texto independiente y los redactores finales lo tomaron o lo insertaron en este lugar para hacer el paso del joven Samuel, que ya había escuchado la voz de Dios, como hemos escuchado el día de ayer, y había respondido, el Señor le había encomendado justamente la misión. Hacen un paréntesis y cuentan lo que sucedió con la vida de Elí, de sus hijos, los dos hijos, Jofní y Pinjas, y con Elí mismo y el arca. Porque, como hemos visto, el arca capturado, los dos hijos de Elí muertos. Y sucede que cuando le cuentan, eso viene en los versículos siguientes, que no está en el texto litúrgico hoy, cuando le cuentan a Elí que sus dos hijos murieron y que el arca fue capturado, cae de espaldas, se golpea la cabeza y muere junto al templo, porque dice que ya era torpe, ya era anciano y veía mal. Es justamente ese casi como un texto bisagra que quiere unir la joven vocación de Samuel y después su misión de juez,
porque evidentemente, al final dice, cuando él cuenta la historia de Elí, dice que murió Elí el juez. En el versículo 28, el versículo 18 dice, al oír lo del arca, Elí cayó de la silla contra la puerta y se desnudó. Dice, había actuado como juez de Israel durante 40 años. La historia de los jueces tiene un comienzo y un final. Cuentan, es una historia cerrada. Y eso es interesante. Y eso sucederá después ahora con Samuel. Pero Samuel tiene una misión distinta, no solo actuar de juez, sino también después actuar como el que hace el paso hacia la monarquía. Pero el texto que hoy nos compete es muy significativo. Los israelitas pensaban que por tener a Dios tenían todo y podían triunfar, no importa la vida que llevan. Y justamente este texto nos muestra de que el arca por sí solo no es la ayuda, sino tiene que haber un comportamiento. Es ciertamente el signo de la presencia de Dios, pero no es Dios. Y eso es importante. Y entonces, como hemos visto, escuchado, son miles los que mueren en el campamento de Israel. Y de nuevo son esclavos de los filisteos. Pero veremos más adelante lo que sucede. El arca queda en poder de los filisteos, ya no tienen Dios. Dios se había ido con el arca. No tiene lugar del culto, Silo ya no será el lugar del culto y por lo tanto hay una desbandada, hay un Dios ausente y por lo tanto no existe nada que los nuclea porque el signo de la presencia de Dios que es el arca desaparece momentáneamente. Y allí veremos cómo surge después Samuel de nuevo, que es el que va a unir. Pero lo importante es reconocer en el texto de hoy justamente esta realidad. Nosotros no somos capaces, bueno, que venga el arca. El arca hace el milagro, independientemente de nosotros, de nuestro comportamiento. Y a Dios no se le puede usar en provecho personal. Desde todo el comienzo, Dios es el que va adelante, no el que puede ser usado. Dios tiene sus caminos y siempre sale en defensa de los hombres cuando los hombres están abiertos a Él. Que el Señor los bendiga y nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.